¿Por qué razón el gagá o rarrá no es dominicano? El gagá, para que entremos rápido en materia, es una denominación artística y cultural extendida del vudú. La mezcla entre españoles y aborigen por ninguna parte da vudú ni gagá. Amigos, Janel Ferreras llega a este espacio a aclarar muchas dudas vinculadas al gagá y distorsiones históricas con las que se quiere asociar esta práctica, este ritual a la dominicanidad. Y él quiere justamente distanciar, poner las cosas claras, porque hay mucho engaño y sobre todo también vi al ministro de Cultura fijando una posición firme, cosa que yo entendía que ese hombre no era capaz de eso, pero puso una distancia, indicando que el gagá no está en la agenda del Ministerio de Cultura. Bienvenido, Janel. Muchas gracias, para mí un placer, realmente un privilegio contar con este público que te sigue a través de la plataforma. Yo pienso que sí, lo que acabas de decir en este introito me motivó a escribir un artículo de opinión, una especie de investigación, porque una de las principales tragedias que tiene la sociedad dominicana contemporánea es la ruptura del hilo cultural. Y por eso, partiendo desde un enfoque del propio ministro de Cultura dominicano, que le dice a los medios de comunicación, en la agenda del ministerio no está el gagá, ¿por qué el ministro Roberto Salcedo dice eso? Por la cantidad de presiones a lo interno de la sociedad dominicana para que los fondos del Ministerio de Cultura empujen una denominación musical, espiritual, religiosa, artística, que no forma parte de la identidad dominicana. Y es bueno sí que tú expliques esos orígenes, porque magistralmente das en la llaga, en la diana, manifestando que ciertamente hay unos grupos que han vivido de esos fondos y que hoy día lo ven restringidos y son los que tienen esta campaña mediática a través de las redes sociales de manipulación. Mira, aquí hay un segmento importante de profesionales y se podría decir de destacados profesionales que en la era de la dictadura de Trujillo del 1930 hasta el 30 de mayo del 61, encontraron en esos grupos focales, en esos grupos minoritarios, un nicho para trabajar. E hicieron de esos mecanismos un modus operandi. Para nosotros marcar el ritmo y buscar el punto de partida del gagá en el territorio dominicano, tenemos que remontarnos sin ningún tipo de problema al origen de la nación dominicana y definir que nosotros tenemos una condición especial. La República Dominicana creó primero la nación dominicana y luego el Estado Nacional. La nación dominicana, si nosotros vamos a buscar el punto más al pasado de anclaje cultural y étnico, tenemos que remontarnos a diciembre de 1493 y enero del 1494. 17 embarcaciones en el segundo viaje de Cristóbal Colón regresaron a la Española y fundaron en esa comunidad de Puerto Plata lo que se llamó la Isabela. La Isabela es el primer asentamiento europeo español en el continente americano. Por eso es que a la República Dominicana se le conoce como la cuna del descubrimiento y evangelización del Nuevo Mundo. Es por eso. Fue por esa ciudad de la Isabela. Pero cuando los españoles vienen al país, a la isla de Santo Domingo, encuentran 5 cacicazgos: Marién, Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua. En ese primer encuentro de civilizaciones, españoles y aborígenes, en ese contacto no existe el gagá. Entonces, partiendo como punto de partida, lo más lejanos que nos podemos ir, encontramos de que para las tradiciones de los aborígenes, que son los taínos, que en esta parte de la isla eran los taínos centrales, los taínos mayores en Cuba y otros taínos entonces en las islas minoritarias.
Pero yo escuché dentro de la narrativa de la mitomanía haitiana decir de que el gagá es una especie de descendencia del areíto que se hacía para darles gracia a los cultivos y a la siembra. Eso es falso. El gagá, para que entremos rápido en materia, es una denominación artística y cultural extendida del vudú. Y como el gagá tiene los elementos del vudú, no puede ser nunca una cultura dominicana. Pudiéramos establecer la diferencia entre el areíto, el gagá y el vudú. Pero claro que sí. En el caso del gagá y el vudú no, porque son denominaciones similares. Pero en el caso del areíto no. El areíto era una manifestación taína que viene desde principio incluso de la propia civilización de los arahuacos, que provienen de Venezuela. Los arahuacos son los aborígenes que salen de la plataforma continental y a través de esas mismas embarcaciones menores por las islas menores fueron llegando y poblando Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Jamaica. Pero era más o menos una fiesta para darles gracias a las cosechas. Estamos hablando de una civilización que no tiene nada que ver con la creencia judeocristiana porque estuvieron apartados durante todo ese tiempo. ¿Cuáles fueron los elementos culturales que traen los españoles? Los cuadros. Por eso la mayoría de las islas le pusieron el nombre del Día del Santo de la llegada de las embarcaciones. Por eso a Guananí, que fue el primer contacto en el primer viaje, le ponen San Salvador porque estaban a punto de un motín. Entonces, la mezcla entre españoles y aborigen por ninguna parte da vudú ni gagá. El gagá o rarrá para los haitianos es una manifestación de la sabana africana que viene comprendida por esos grupos minoritarios que en un momento determinado se convirtieron en grupos mayoritarios, como es el caso de la colonia de Saint-Domingue. ¿Y por qué razón nosotros marcamos distancia del gagá como manifestación cultural y artística contraria al origen dominicano? Porque el gagá simplemente fue el desahogo espiritual que se le permitió a los negros africanos en las colonias donde había explotación. En esta parte de la isla no hubo colonias. Esa es una de las principales verdades que hay que decirle al pueblo dominicano. Los españoles crearon virreinatos. El virreinato de las Indias Occidentales. Y cuando el nieto de Colón se le claudica, que luego se funda el virreinato de la Nueva España, el virreinato del Perú, fueron sociedades intercontinentales de España. Tenían categorías. Aquí no hubo esa separación. Aquí no hubo esas plantaciones de esclavitud. La convivencia entre el español y el negro esclavo no era la misma convivencia entre los Grand Blanc y Petit Blanc franceses en la colonia de Saint-Domingue. Que es lo que he visto y es bueno para que no perdamos el hilo de la conversación y el gagá y todo, pero que se ha querido insertar en la narrativa de muchos historiadores traicioneros dominicanos, que parte de esa liberación que se dio en Haití era para también liberar a este lado de la isla de la esclavitud. Es que no había forma de establecer ese paralelismo. Nosotros tenemos que decir... Y eso incluso está en un documental que te pasé. Claro, ¿no? Una historiadora haitiana haciendo ese planteamiento. Claro, pero ese documental también tiene una carga importante de mala fe. Cuando habla de explotación y esclavitud, no hace una separación entre Santo Domingo y Saint-Domingue. Santo Domingo era la parte oriental de la isla, cuyos habitantes tenían un anclaje desde el 1494 en la Isabela. Saint-Domingue es la comunidad francesa que después de las devastaciones de Osorio del 1605-1606 se apostaron en la isla de la Tortuga y desde allí hicieron movilizaciones a la parte de la isla y se quedaron con varios tratados anteriormente con la parte occidental de la isla. El Tratado de Paz de Nimega,
el Tratado de Ruiz-Swift, el Tratado de Aranjuez, el Tratado de Basilea, el Tratado de París del 1814, el Tratado de Horacio Vázquez y Luis Bornó, que se llama el Tratado del 29, y por último, el referéndum del 36 de Rafael Leonidas Trujillo y Estenio Vicen. Esos son los tratados que determinan esa frontera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué está la confusión con el tema de la negritud? Real y efectivamente en la parte española había una cultura afrodescendiente que es parte de la identidad dominicana. Por ejemplo, los paleros de Villamella son parte de la identidad dominicana. El palo de muerto de San Juan es parte de la identidad dominicana. Los panderos de la Cofradía del Espíritu Santo y de Nerolisa, que recientemente falleció, son parte de la cultura dominicana. Las salves de Nigua son parte de la cultura dominicana. La manifestación cultural de Sainaguá son parte de la cultura dominicana. Eso es una cosa y el gagá es otra. Los elementos negroides de la cultura afrodescendientes en el territorio dominicano están muy bien establecidos. De hecho, con la propia base cultural del merengue. El congó y la tambora son elementos africanos. Y con eso no hay problema. El gagá fue una manifestación que tuvo su mayor esplendor en los lugares donde existió la explotación cañera en el territorio dominicano. Y ahí es que está la gran confusión. Después que nosotros cerramos el primer virreinato del 1546, 1556, nosotros no tuvimos la plantación de caña como un medio de producción a gran escala. Los trapiches que habían aquí eran prácticamente para consumo e importaciones mínimas de consumo. A diferencia de la colonia de Saint-Domingue, que llegó a aportar el 66% de toda el azúcar que consumía el mundo. Y allí los africanos eran el 85%. Y cuando viene lo que se llama el sincretismo mágico religioso, es allí donde el ra-ra en primera etapa tiene el esplendor. ¿Por qué razón el gagá o ra-ra no es dominicano? Porque es una extensión del vudú y el vudú no está contemplado ni en la creación de la nación dominicana, que tiene un punto de anclaje de 500 años, ni en la construcción del Estado Nacional, que se da el 27 de febrero del 1844, que es una de las diferencias más marcadas que tenemos con Haití. Nosotros creamos primero la nación, luego el Estado Nacional. Haití crea primero el Estado Nacional y no ha podido construir la nación. Porque en Haití no hubo tiempo de esa amalgama de coincidencias que le permita a ellos tener una población homogénea. ¿O tú no sabes que antes del 1844 ya aquí existía la región del Cibao? Y estaban los elementos contemplados con el tabaco, la producción agrícola, la forma lingüística de hablar del cibaeño, pero ya también estaba contemplado en la región este. La ganadería. Pero también estaba contemplada incluso la región sur, cuna de la geopolítica de América, Azua de Compostela. Mira cómo esta sociedad, antes de darse el Estado Nacional, ya nosotros teníamos hace tiempo la consolidación de la nación dominicana. Nosotros fuimos dominicanos mucho antes del 27 de febrero. Los haitianos no han podido ser haitianos después del 1 de enero de 1804. Y donde teníamos una religión que heredamos a través de la llegada de los españoles. Pero no solamente que le heredamos, y qué importante que tú acabas de decir esto. Esa es la gran diferencia. La fusión génesis. Que estos antropólogos no quieren hablar de eso. Porque aquí tenemos que combatir. Aquí hay un afán tan marcado, tan puntual, de haitianizar la sociedad dominicana, que hasta la publicidad privada te colocan en la fotografía a un haitiano, de forma sutil. Claro, lo que no estamos perdiendo el tiempo en farándula política,
en droga, en degradación, estamos con los ojos abiertos y estamos viendo todo. Pero la sociedad dominicana le permitió al negro, al aborigen y al español abrazarse después de la misa. De aquel lado no hubo esa manifestación. Pero la narrativa de la esclavitud es una narrativa francesa e inglesa. ¿Para qué? Para poner en homogéneo al sistema español. Que el gran aporte de España a América fue precisamente ese, el tratamiento de los virreinatos. Era el nivel y la categoría de ciudadanía para aquellos habitantes que formaran parte de esa comunidad. Por eso, cuando tú evalúas e investigas los negros de San José de Mendoza, los negros de San Lorenzo, que luego se le pone los Minas porque era de esa mayoría de negros que vinieron precisamente huyéndole a esas plantaciones africanas en la colonia de San Domingo y tuvieron un asentamiento aquí a la orilla del río Sama. Pero esos negros de aquí no son parecidos mínimamente a los haitianos. Y aquí nadie se ha hecho la pregunta, ¿por qué nosotros, la concentración negra pura de la sociedad dominicana, como San Lorenzo de los Minas, como la tribu de Mandinga, como San José de Mendoza, como Jaina, como Nigua, son distintos a esos haitianos en cultura, en comunicación, en convivencia, incluso en los elementos propios que rigen una civilización moderna? Usted no ve en la comunidad de San Lorenzo de los Minas a los dominicanos negros enterrando gaño en la tierra con cal. Pero además, no me creas a mí, hazte una investigación rápida. ¿Cuándo en los Minas se ha enterrado una cuava para hacer una fiesta de prillé? Porque los elementos del gagá son los mismos elementos del vudú, son elementos violentos. Y es cierto. Describe para aquellos que están viendo por primera vez un ritual, esta entrega. Una cuava. Un ritual de vudú. Una cuava enterrada en medio de un patio con llamas encendidas y un metal prendido en fuego. Un llamado caballo de misterio, Loa, que entra, a diferencia de la santería dominicana, en los llamados puntos petroces, que se cortan las venas, que se beban la sangre y que sacrifican animales negros, escucha bien, negros, dentro del ritual, gallinas, chivos y cerdos. Lo mismo que pasó la noche del pacto de Bois Caimán. Por eso es que digo que el gagá no es dominicano, porque el gagá y el vudú fue la fiesta que hicieron Bookman Duty, o Duty Bookman, que sale muy bien en el documental, y una persona que ellos no mencionan, que es Cecil Fátima, de 21 años, una mujer muy hermosa, hija de las plantaciones y las violaciones, con los ojos verdes, pero india de color. Amparada ella en la madre espiritual de Haití, que se llama Esidi Dantó y Esidi Fredá. Y bajo esa denominación de los misterios de la sabana africana, es que se origina Haití. Y es verdad, el vudú y el gagá forman parte, o rarrá, del génesis africano en la colonia de San Domingo. Y mucho habla de la santería cubana. Todo eso sale de Haití. La expansión negroide en la mayoría de esas colonias eran propias de la sabana africana. ¿Por qué la sociedad dominicana no asumió el rarrá de origen? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque nosotros no tuvimos el tratamiento colonial. Aquí no hubo, no se le puede decir, es un error llamarle la colonia de Santo Domingo. No fuimos colonia, fuimos un virreinato, el primero en América. Fuimos un virreinato. De hecho, la historia recoge cómo la descendencia de Colón estaba exigiendo las garantías jurídicas dadas por el primer tratamiento. ¿Con qué categoría vino Colón a fundar la sociedad de las llamadas Indias Occidentales? Era virrey.
¿Usted ha escuchado que alguno de los grandes colonos franceses tenía categoría de virrey en Francia? No. Ninguno. Porque era diferente. Por eso está la contradicción histórica que cuando llega la Revolución Francesa del 1789, el mulato Vincent Huguet dice, pero nosotros, los hijos de ustedes, los blancos, queremos tener un poquito de derecho en esta comunidad, porque lo que establece allá la Revolución Francesa es que el hombre es igual y que tiene derechos iguales, ¿cierto? Eso es mentira, que fueron los haitianos que erradicaron la esclavitud. Eso fue una herencia de la lucha de esa Revolución Francesa. Y la gran ventaja que no se le puede quitar a los negros africanos de Haití fue la resistencia, la lucha contra ese imperio que los trató de forma muy criminal y abusiva. Inhumana. Entonces yo no entiendo por qué todavía en el 2026 los intelectuales haitianos, que son los intelectuales más incoherentes del mundo, porque ellos aman a Haití desde fuera. Y viven muy bien gracias a eso. Y gracias a eso viven como reyes. Pero ellos tienen razón en algo. Ese odio, ese resentimiento, ese dolor, esa deuda histórica que cargan los haitianos desde su nacimiento, ellos la están enfocando mal. Ese odio no es contra nosotros. Ese odio debe ser contra Francia. ¿Qué es lo que trata de explicar ese documental que vimos hace poco de DW, la agencia francesa de noticias, donde explican justamente esa parte y donde a quienes han intentado, ellos que quieren conocer, ¿verdad?, y compartir su historia, y donde han intentado por toda la vía de que en Haití eso no sea de público conocimiento y que sacaron del poder a Jean-Bertrand Aristide porque está enseñándole la verdad a ellos, los propios haitianos, de que los responsables de su desgracia fueron los franceses, que les endeudaron para conseguir su libertad, y aún después de que pagaron por esa libertad, entonces lo ahogaron y lo explotaron en préstamos de bancos justamente de Francia, y donde todavía Haití le debe a Francia y donde no ha sido condonada esa deuda. Y es donde la República Dominicana también, aunque esos son sus problemas, pero la República Dominicana, en lugar de estar de paños y manteles con Macron, debería decirle que él es que tiene que resolver ese maldito problema. Claro, es un problema que tiene 2 siglos. Y es un problema que en el fondo, quienes estamos pagando los intereses de esa desgracia somos los dominicanos. Y es importante porque son muchas cosas al mismo tiempo. Esa cadena de información, esa cadena de comunicación importante, me envió un correo esta semana. Sí. Sí. ¿Qué te dijeron? Que quiere contactarme para hacer un documental. Bueno, tú ves, ahí se está dando la participación, y qué bueno que el alcance que están teniendo tus participaciones, la forma en que tú expones, que está permitiendo que no únicamente sea un cuento que se lleve, por eso, una historia. Y por eso yo le he dicho a algunos haitianos que me escriben de una forma más decente que nuestro problema no es con Haití. En el fondo yo sé y estoy convencido de que el pueblo haitiano también lo están engañando, porque Haití nunca se ha dirigido. Las élites que dirigen Haití nunca han sido representantes de ese pueblo. Es que el modelo continuó. Y por eso, ¿cuáles son las 3 figuras más importantes o las 4 figuras más importantes del inicio de Haití? Francois Dominique Toussaint, Jacques Dessalines, Henri Christophe y Alexandre Pétion. Y luego tú le sumas a Jean-Pierre Boyer. Pero en el caso de los primeros 4, escucha bien, uno se convierte en Jacques I. O sea, vamos a abolir esclavitud, pero yo me convierto en rey. ¿Qué elementos debe haber para cuando existe una monarquía? Debe haber esclavos. Sin esclavitud no hay monarquía. No hay súbditos.
No hay esa teoría de que tú trabajes para que yo coma y que el 10% de todo lo que tú produces me corresponde, porque es una repartición incluso entre las élites eclesiásticas del pasado y la monarquía, porque era una triangulación perversa. Pero ¿qué hace Henry Cristo cuando matan a Jean de Salines en 24 meses, que lo traicionan? Uno por acción y el otro por omisión. Pero Henry Cristo se convierte en Henry I. Pero tú no viste en estos días, recientemente, que hubo una tragedia en Haití sobre el Palacio Le Ferrier, la Ciudadela, que en una manifestación haitiana, una estampida provocó una cantidad de muertos. Que me llamaron de Haití, porque uno tiene sus fuentes, y un periodista me dice que no fueron 30. No, son más de 100. Él estaba ahí, que había más de 100. Son más de 100. Él estaba ahí, me dice él. No, son más de 100. Pero ¿quién construyó ese palacio que es patrimonio de la humanidad? ¿Para qué lo construyeron? Para continuar con el mismo modelo. Porque mi gran interrogante con los haitianos es la incoherencia histórica. Los haitianos se convierten en aquellas cosas que combaten. Pero tú escuchaste que el padre fundador de la sociedad dominicana en el Estado Nacional, que es Juan Pablo Duarte, pensó en algún momento en las cosas que escribió en convertirse en Juan Pablo I. Nunca. Pero todavía los más radicales y fuertes dominicanos en el génesis del Estado, como Buenaventura Báez y Pedro Santana, usted no lo vio con ese elemento de convertirse en monarca, porque nosotros no heredamos eso, porque nosotros fuimos parte de un virreinato y porque los elementos propios del Estado Nacional fueron posterior al nacimiento, al sentimiento del dominicano. Lo de Haití no es verdad. Lo de Haití simplemente fue una demostración de que ya el pueblo dominicano tendría la oportunidad de darse un Estado nacional. Pero antes del 22, tú tienes que recoger la manifestación hermosa de la batalla de Palo Hincado, cuando el general brigadier Juan Sánchez Ramírez, con un capitán ayudante que era Núñez de Cáceres, vence a los franceses en la batalla de Palo Hincado. ¿Pero qué es eso? Es un sentimiento dominicano. Pero el propio sentimiento del profesor Núñez de Cáceres, que es una continuidad de Palo Hincado en el 21, establece el sentimiento de un Estado nacional. Pero luego la manifestación del 27 de febrero. Y finalmente, la gesta de la restauración. Esos 4 elementos en el siglo XIX, lo que te indica es que nosotros, anterior al Estado Nacional, ya teníamos un sentimiento. Pero ese sentimiento tenía cultura, religión, costumbres y formas. Y en ninguno de esos 4 elementos aparece el gagá. El gagá llega cuando los norteamericanos vuelven en la segunda etapa de la caña dominicana. Nosotros tuvimos 2 etapas de la caña. A principios, hasta el primer virreinato, y luego en el 1916 al 24. Esas plantaciones de caña eran norteamericanas, compañías norteamericanas, y la historia es muy reciente como para tú no saber de que los primeros braceros que traen, ¿cuáles fueron? Los de Puerto Rico. Los boricuas. Y los segundos braceros, ¿cuáles fueron? Los cocolos. Es luego que llegan los que llegaron a San Pedro. Claro. Es luego que llegan los haitianos. Y cuando llegan los haitianos, entonces los haitianos en los lugares donde estaban los bateyes, los cañaverales, porque el haitiano carga con todo. El haitiano no se traslada solo. El haitiano carga su gagá, su vudú, su forma, todo. Por eso es que los haitianos tienen problemas en el continente americano. Porque ellos no se adaptan donde van. Ellos llevan su forma. Y su forma, bien o mal, es contraria a la forma cristiana. Es muy contraria.
Pero mis amigos dominicanos que coexisten en los batalles deben de marcar una línea muy mínima que separa las tradiciones haitianas de las dominicanas. Nosotros tenemos nuestras fiestas de palos. Nosotros tenemos nuestra influencia del palo africano en el sincretismo mágico religioso. Se celebra la fiesta de San Miguel. Claro, pero no solamente de San Miguel, de San Rafael Arcángel en Barahona, la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de Sainaguá, la fiesta de Polo. Los rituales del Día de los Muertos. Claro, eso es dominicano por herencia de negros africanos que tuvieron en la fusión Génesis. Eso es una cosa. Pero una cosa es la fiesta de los palos y otra cosa es el gagá. Una cosa es la fiesta de la 21 división, según la creencia de los que practican esa denominación del sincretismo, y otra cosa es un prillé de Punto Petró. Una cosa es levantar una mesa en honor a San Miguel Arcángel, en honor a Anaí Sapié, en honor a San Santiago, a Gumbalenyo, en una tradición de sincretismo, y otra cosa es una fiesta de Punto Petró a Gran Bois Gillet, a Esidi Dantó, a Ufegay, a esos luaces de la sabana africana que no tienen nada que ver con la dominicanidad. Pero incluso conocer los términos no te hace a ti ser racista. Yo pienso que lo más importante aquí es aclarar la cultura para que haitianos y dominicanos sepan que compartimos una isla, pero que somos civilizaciones totalmente distintas, proporcionalmente diferentes y culturalmente inalcanzables. No nos parecemos. Lo que me duele es que en el 2026 nosotros tengamos públicamente una pregunta y que poca gente pueda responderla. ¿Es dominicano el gagá? Eso debe estar establecido claramente en la doctrina, en el concepto, incluso en la formación familiar dominicana. Nosotros no tenemos ningún tipo de punto de anclaje con las tradiciones del gagá, del rarrá y de las fiestas africanas que se dan en Haití. Lo único que hizo la dominicanidad respecto a ello, ¿sabe qué fue? Tener apertura de culto, se lo permitió. Y ahí es que está el gran problema de los haitianos, que cuando tú le permites un dedo, ellos se toman el brazo completo. Pero solamente hay que ver lo que ocurrió en Semana Santa, donde en medio de la tranquilidad en la que debe transcurrir la Semana Santa, donde exaltamos nuestros valores cristianos, cómo se veían amenazados esos dominicanos subiendo esas decenas de videos donde la policía, a pesar de que muchos de ellos portaban armas blancas visibles y en la vía pública, tú no viste a la policía tomar ninguna acción, porque ellos dicen que eso es libertad de culto, pero si pasa algo allí, ¿quiénes serán los responsables de eso que pasa? ¿Cuál es la herramienta más usada en los recorridos de rarrá o gagá? El machete. Exacto. ¿Cuál fue la herramienta de liberación y de trabajo del pueblo africano en la colonia de San Domingo? El machete. Exactamente. Pero tú no tienes que ser un científico de la NASA. Tú no tienes que venir en Artemis 2 para tú saber eso. O sea, tú no tienes que incluso ser un súper letrado para tú saber el origen del gagá. Yo recuerdo muy bien una Semana Santa porque me marcó por una amistad de infancia. La Semana Santa del 1992. Urbanización Juan Pablo Duarte, Avenida Charles de Gaulle. Recuerdo que junto con mis amiguitos de infancia fuimos a jugar al monte, un sector al lado donde había una maleza. Y nosotros en la juventud hacíamos casitas de monte. Y yo recuerdo que parecía un toque de queda, no había gente en la calle. Y yo lo recuerdo como hoy, que dijeron, no vayan al monte porque hoy es Viernes Santo. Sí, sí.
Nosotros hemos convertido a la sociedad dominicana en Sodoma y Gomorra en Semana Santa. Y estamos todos los días más parecidos a Haití. Pues solamente hay que ver lo que ocurrió en las terrenas. No, la terrena. Y lo que ocurre a nivel nacional. O sea, lejos de ser una semana de tranquilidad, y yo respeto a quien quiera salir a divertirse, pero lejos de ser una semana de tranquilidad, es una semana mucho más pesada que la de fin de año. No, pero que eso es una responsabilidad que hay que asumirla. Porque los pueblos se rigen por normas, costumbres, y la normalización de eso que está ocurriendo en las terrenas y está ocurriendo en otros lugares. Sí, sí, porque se multiplica el fenómeno. Los puntos o balnearios más importantes de la sociedad dominicana parece la antesala de la cuarta ronda del infierno de Dante. Yo no sé en qué momento nosotros entramos en la normalización de la aberración. Además, no sé qué deja eso. Porque en el fondo, yo siempre digo, si tú asumes una cultura, una costumbre, como aquí también está con el jueguito, porque es de una y de otra, de celebrar Halloween. Ah, no, claro, Halloween, Viernes. Y nosotros tenemos... Halloween, Viernes Negro, pero el Día de Acción de Gracias. Sí, pero marcado. Porque también una y otra, por eso estoy diciendo. Porque nosotros somos coherentes para que no crean que únicamente no, porque no es un tema de allá ni de acá. Yo estoy hablando de todo. Claro. Esa incoherencia, esa cantinflada de yo ver a dominicanos celebrando Halloween, celebrando el Black Friday. Pero oye bien, porque que somos una sociedad que tenemos, si Jesucristo viene mañana, nos quedamos todos. Déjame decirte que aquí hay comerciantes que 25 y 30 días antes del llamado Viernes Negro te doblan el precio del producto para después fijarle una oferta que en realidad es el precio inicial del producto, y es una publicidad engañosa, y a veces no se cuidan, a veces ponen el engaño encima del precio original. Pero no me lo diga a mí, que yo en una tienda famosa de la 27 de febrero con Jiménez Moya, la gente sabe de lo que yo estoy hablando, a través de mis redes, yo todos los años iba a verificar y me daba cuenta de que a veces lo que les rebajaban era un peso. No, claro. Yo vi una oferta en un supermercado que el producto era 100 y te ponían como oferta 99,98. Sí, los 2 centavos era la oferta. Pero todo eso ocurre por los 5 niveles con que Haití y la élite que nos está fusionando ve las cosas. La masiva presencia haitiana, que es un vaciado. La negación al problema, o sea que no existe. La normalización de la invasión, que veamos normal el gagá, el rarrá y las manifestaciones. El empuje por área, que es los lugares donde nos estamos quedando sin dominicanos. Y quinto, entonces lo que viene, que es la desaparición del dominicano o el enfrentamiento inminente. Y en ese quinto lugar es que nosotros, y te agradezco, porque la iniciativa de formar un grupo de 200 dominicanos. ¿Cómo va? Va bien. No somos lo que estamos, lo que queremos, pero ya somos más de 20. Bueno, pero, o sea, para sí, la primera entrega. Sí, pero es importante que nos sumemos, porque lo que queremos hacer con este grupo de la Segunda Trinitaria es fomentar ese tipo de narrativa, pero allá en los lugares, e ir y formalizar los clubes, los núcleos de la Segunda Trinitaria. Llevar estas conferencias, sacarlas de este estudio y hacerlas vivas directamente. Y explicárselo en su idioma. Claro. Es subir a la montaña, e ir al lugar más apartado. E incluso ya estamos organizando, y tenemos una reunión esta semana, para hacer una ruta hacia los dominicanos en el exterior. Vamos a ir a la ciudad de Nueva York, vamos a ir a la Florida, vamos a ir a España. Vamos a ir donde quiera que exista la comunidad dominicana que le preocupe la desaparición del Estado Nacional. Sí. Nosotros
Nosotros no nos podemos ver como una sociedad con un muro de contención que no nos permita permanecer en el tiempo. Yo quiero que tú sepas que el Imperio Romano de Oriente, mejor conocido como el Imperio Bizantino, duró 1000 años. Nosotros solamente tenemos como construcción de nación 534 y como Estado Nacional 182. Nosotros somos un soplo en la historia. Si nosotros seguimos dejando que los haitianos nos empujen, antes de tú morir y yo también, ya habremos desaparecido. Porque esto va rápido. Esto va más rápido. Esto va que tú abres cualquier publicidad y la cara es haitiana. Cualquier motoconcho haitiano, Uber haitiano, coquero haitiano, trabajador de la calle haitiano. Si buscas un bailarín en un hotel importante, es haitiano. Es más, la cultura dominicana ha sido tan lesionada que si tú vas a buscar una obra de arte de un dominicano, de La Vega, de San Cristóbal, de Asua, si la vas a buscar en el Conde, es todo haitiano. Eso lo he denunciado yo en múltiples ocasiones. ¿Pero qué se ha hecho? Incluso nosotros fuimos a hacer unos reportajes, a preguntarle a los dominicanos de un tema de la invasión. Y nosotros no pudimos completar la misión ahí porque que no había presencia de la mayoría de los buhoneros que están en el tránsito. No, porque lo fueron desplazando. Entonces, cuando tú ves los uniformes de la educación sabatina, creo que se llama Prepara, parece mentira, pero parece que fue para los haitianos eso. Sí. Entonces, por otro lado, tú observas el futuro dominicano y es dantesco, porque tienen un lenguaje, una promoción, una naturaleza. Todo indica de que todo el dominicano es de embocero, chopo, degradado, vinculado al uso de sustancias controladas, Sí. que procura simplemente hacerse rico de la noche a la mañana. Y ese afán de hacerse rico de la noche a la mañana ha cambiado la perspectiva de futuro del pueblo dominicano. Nosotros somos, ¿tú sabes qué nosotros somos? Nosotros somos tú. Nosotros somos gente como tú. Nosotros somos gente como Iván Gatón. Nosotros somos gente como Pelegrín. Nosotros somos gente como Consuelo Despradel. Nosotros somos otra cosa. Nosotros somos personas como Miguel Ortega. Nosotros somos diferentes. Sí. Nosotros no somos esa vaina, esa degradación, ese vocabulario, esa asquerosidad. Nosotros no somos mínimamente lo que se le está vendiendo al mundo en la nueva cara del dominicano. Entonces, para eso es necesario que los dominicanos sigan apostando a este proyecto, que a diferencia de otros grupos, no moviliza intenciones marcadas por grupos económicos, no obedece a agendas. Nuestra única misión es llevar la cultura y la historia dominicana a esos grupos de dominicanos que hoy se sienten ser minoría en su propio territorio. Reitera el correo, por favor. Al público lo vamos a poner full pantalla y lo vamos a dejar aquí mientras pues Janel va ofreciéndolo. Y los contactos se lo vamos a dejar ahí para que usted vaya directamente, le escriba el correo, se ponga en contacto y forme parte de este grupo. Nosotros estamos enviando la carta manifiesto y la carta compromiso. La carta compromiso es el contrato entre el ciudadano y nosotros para que forme parte de la segunda trinitaria. A diferencia de la primera, esta es pública y esta está marcada con un interés muy puntual. El correo es janelferreras@gmail.com. JHANEL Ferreras con ese al final @gmail. Súmate. No sea irresponsable a la patria. Sí. Hoy es necesario que los que estemos pensando en la preservación del Estado Nacional nos defendamos de la invasión más coordinada y perversa que hemos tenido en 182 años. Como nunca. Aquí hay más haitianos, José,
que la invasión del 1822 al 44. Así es, así es. Así que bueno, el público que comparta este contenido, que lo haga suyo y reitera tus redes sociales, por favor, para que pasen a seguirte. Janel Ferreras en Instagram, Janel Ferreras en X, Janel Ferreras en TikTok. Así es. Vamos a colocar también los cortes compartidos a través de mi cuenta en Instagram para que puedan al mismo tiempo seguirlo por ahí. A Janel Ferreras, de verdad, gracias por venir a este espacio. Tus conocimientos están llevando mucha luz. Cada vez que tú llegas aquí, pues entonces se dispara el rating. Cada vez que tú llegas aquí, esa dominicanidad se acerca mucho más a su patria. Cada vez que tú llegas y compartes tus conocimientos, nos ilustras, nos educas, nos formas y también das las herramientas para que el pueblo dominicano haga suyo el debate y no lo deje morir. Y te voy a dejar este documento por si algún científico contrario a Duarte te pregunta el origen del gagá. Ahí está también, que lo hemos publicado en nuestro periódico digital en Segundos.do para que usted lo pueda leer de manera íntegra en Segundos.do, que es nuestro portal. Gracias, Janel. Al público que comparte el contenido y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.